buenos días, señoras y señores. Es el miércoles 16 de marzo del 2016. Me encuentro a la expectativa del arribo del doctor Marco Proaño Maya y ya en nuestro estudio el asambleísta don Patricio Donoso. Señor asambleísta, muy buenos días, gracias por estar aquí. El tema es que la tragedia militar nos produce una especial sensación de indignante escalofrío por todo lo que ha venido ocurriendo en una solemne animadversión a los militares ecuatorianos que hoy nos pagan o les pagamos o paga el creador con una tragedia militar perpetrada en la Amazonía con un total de 22 personas de élite con una especialización importantísima en temas estratégicos de primer nivel. La mayoría de los 22 soldados fallecidos en la tragedia son paracaidistas. Viajaban en un avión de construcción israelí, recientemente overjoleado, como nos anunció el coronel Cobo en una entrevista para nuestra radiocadena. Y esto nos produce naturalmente sentimientos muy encontrados, especialmente por la forma como nuestros mandantes y toda su hombres y mujeres que pertenecen a una bancada que han denotado un odio profundo a la institución militar y que hoy van a graduarse con un lineamiento de hipocresía que sería preferible mantengan un silencio de respeto a la institución militar. Esto es la vida militar. Así puede terminar. Y sin embargo, en la asamblea se ha permitido insultar al ejército, calificarlo con los peores términos, y el signo de adhesión no se ha dado, no se ha presentado a nombre de la sociedad ecuatoriana en momentos en que el gobierno del presidente Correa ha mencionado cosas indignantes y a su principal adversario ideológico y enemigo lo nombra ministro de la Defensa. Y él ayer tuvo que rendirse ante las realidades que esta profesión puede traer consigo. Creo representar el comentario general de la ciudadanía, que no es que mantiene un afecto sin precedentes a la institución militar, pero respeta y siente que esta institución es indispensable para la convivencia de una comunidad y una sociedad que tiene ansias de sobrevivir, no obstante los malos gobiernos que el pueblo ecuatoriano de menores concepciones, pues lamentablemente, asambleísta Donoso, pues en sus acciones electorales se equivoca y muy reiteradamente. Bueno, pues esto había que decirlo y no sé qué opine usted, pero esta tragedia militar en la Amazonía, 22 personas, un avión del ejército se estrella el día de ayer. El aparato siniestrado es un avión Arabá
transportaba personal militar que llevaba a cabo el curso de maestros de salto en paracaídas cuando sufrió este percance. Vamos a tener más adelante importante información de última hora. Pero este momento pone la cara de mojigatos quienes han estado permanentemente ofendiendo a la institución militar. Me parece indignante desde todo punto de vista. No sé qué le parezca a usted, asambleísta. Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Patricio Donoso. Muy gentil por la invitación. Con respecto a su comentario, déjeme decir dos cosas a la ciudadanía. Primero, mi más absoluta solidaridad para con los parientes, los familiares, las familias, pues, en definitiva, de aquellos 22 valerosos militares que fallecieron ayer. Y lo segundo, hacer extensiva la solidaridad que Guillermo Lasso lo dio o lo hizo ayer en Guayaquil. Apenas conocimos de esta tragedia. Y Guillermo Lasso decía que él apoyó y se solidarizó con las Fuerzas Armadas, aún en los pretéritos problemas que tuvo con el régimen en cuanto al descabezonamiento de la cúpula militar en su momento y luego lo que sucedió y que es de conocimiento público. Mi solidaridad, igual que Guillermo Lasso, me uno al dolor de la familia o de las familias de los 22 valerosos ecuatorianos. Muchas gracias, Gonzalo. Había también otro, tenga la bondad de comunicarme con el exasambleísta, exparlamentario de muchísimos años, el doctor Marco Proaño Maya. Al parecer no ha recibido de parte nuestra una confirmación para consolidar su asistencia. Es hombre muy cumplido en sus obligaciones y comprometimientos. Le pido 1000 disculpas, pero vamos a tomar contacto con él. ¿Cómo le parece a usted la forma como terminó? Al parecer, suspendió más bien la tarea de aprobación de esta malhadada reforma laboral, el Congreso o la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? No creo que hayan suspendido por el tema de la tragedia militar en la Amazonía. No, Gonzalo, se suspendió porque, supongo yo, no existe todavía un acuerdo en Alianza País. Me imagino, yo no puedo dar fe de aquello, yo siempre digo la verdad, por supuesto, pero lo que sí se pudo percibir es que este proyecto es o significa una colosal improvisación al meter cosas al final, como aquello de darle al padre de un niño que nace licencia por 11 meses y medio sin sueldo, o la opción de que así sea, y a la madre 9 meses de licencia sin sueldo. Y yo me pregunto, ¿por qué no se lo hizo eso cuando había plata? Ahora que no hay plata, se dan generosas licencias, absurdas además, que complican no solamente al trabajador, sino al empleador. Esta ley es una ley perder, porque pierde el trabajador y pierde el empleador. Le voy a dar un ejemplo. El chofer, por ejemplo, de un negocio pequeño de entrega de productos, resulta que su pareja ha tenido un hijo en Machala, o tiene pues un hijo en Machala. Ese ciudadano acá en Quito puede pedir licencia sin sueldo por 11 meses y medio, más el medio mes de sueldo. Esa empresa, que es a la que dicen que quieren arreglar y solventar su eventual quiebra y por supuesto el sostener las fuentes de empleo, esa empresa tiene que contratar, Gonzalo, un reemplazo. Y cuando termine el tiempo del reemplazo, ¿qué va a hacer con el reemplazo? ¿Votarlo nuevamente? ¿Se da cuenta usted del lío laboral o el tema social que se va a provocar? Este populismo laboral, porque eso es en definitiva, no es aceptable. Y por eso es que ayer en el plenario yo argumenté que esa madre de familia que no va a recibir emolumentos durante 9 meses necesita comprar pañales, pues. Necesita dar de comer a su hijo, y no solamente a ese hijo, a los hermanitos que eventualmente tenga, pues, porque la composición de la familia ecuatoriana es casi de 3 hijos por familia. Por tanto, esa madre de familia tuvo a su hijo, tiene 3 meses con sueldo, y los siguientes 9 sin sueldo, ¿y cómo atiende a los hijos que ya están eventualmente en la escuela, en el colegio, y necesitan mochila y cuadernos, y la alimentación y los pañales del bebé? Esto, por eso digo, y lo digo con respeto, pero con fuerza, esto es una colosal improvisación. ¿Más allá de qué?
están tomándose, y la opinión pública que está escuchándome a través de EXA, Radio Democracia, sabe que es cierto, se están tomando el fondo de cesantía, que es propiedad del ciudadano, porque el día en que a mí... Eso es lo que no entiende la gente, claro. Patricio. Usted sería tan amable en explicarle. Encantado. ¿Cuáles son las afectaciones más de fondo que encierra este camuflado ayuda, ¿no? Esta humana condición. Seguro de desempleo les llaman. Cuando el ecuatoriano lo que necesita, más allá de un seguro de desempleo, es un empleo seguro. Pues primera cosa. Segunda, vamos al fondo de cesantía. El ciudadano aporta con el 2% de su salario a ese fondo de cesantía que es suyo, personal, es su cuenta personal. Y el empleador aporta con el 1%, el patrono con el 1% más. Eso conforma... ¿Qué pretenden hacer? Sí, pretenden cogerse ese tercio del fondo de cesantía, el tercio... Esa tercera parte que es harta plata, cogerse para establecerlo, lo cambian de nombre y le ponen fondo solidario, y con eso hacen el seguro de desempleo. En otras palabras, usted contrata un seguro de su carro, se choca y usted mismo paga el choque. Increíble. Eso es lo que está haciéndose aquí. El desempleado con su propia plata se va a pagar el seguro de desempleo. Y el gobierno es el que dice que ha creado un seguro de desempleo. No es así. Primera afectación, ya que usted me pregunta de afectaciones. Segunda, no le van a entregar ese dinero de un solo toque, como ahorita en la ley. Si usted queda cesante, a los 60 días le entregan su fondo de cesantía, Gonzalo, su fondo de cesantía, no del Estado. Le entregan completo. Ahora esta ley, graciosamente, le van a entregar a cuentagotas en 5 meses. Y eso dicen que es un seguro de desempleo. Por Dios, no se puede jugar con la semántica por un lado y por otro no se puede jugar con la gente. ¿Con eso remedian su problema de iliquidez seguramente? En gran medida sí, porque no todos pierden el empleo pues, al mismo tiempo. Entonces se está fondeando este fondo solidario y a eso se debe añadir lo siguiente, y le doy el dato. El lunes pasado, se emitió una resolución a través de la cual se bajan en $380 millones los préstamos quirografarios, que son otorgados como garantía el fondo de cesantía y el fondo de reserva. Esos son constituyen la garantía del préstamo quirografario. Bajan $380 millones. Primera cosa. Segunda, no se puede pagar en 5 años, como es hasta este momento, o era, sino en 4 años. Tercero, ya no es el 40% del salario del ciudadano, sino solo el 30%. Es decir, le están mochando en alguna medida la posibilidad de un fondo digamos, del préstamo quirografario con garantía del fondo de cesantía, que repito, se lo están tomando. Y hay una inconstitucionalidad absoluta. No se pueden tomar plata ajena para decir que se ha enfrentado el desempleo, cuando el desempleo solo se le puede enfrentar con inversión, con nuevos negocios, con emprendimiento, a fin de generar nuevas plazas de trabajo. Gonzalo, con seguridad jurídica, que no hagan 13 reformas tributarias en 9 años, que las reglas del juego no cambien, que eliminen el absurdo anticipo del impuesto a la renta, porque esas empresas a las cuales dice Correa que quiere ayudarles, esas empresas están pagando un impuesto a la renta con la figura de anticipo, aún perdiendo. Y hay muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, Gonzalo, que están tributando aun cuando pierden en el ejercicio económico. Y usted bien sabe el viejo adagio popular de que lagarto que traga no vomita. Así y resulta que esa plata ya se la perdió. Esas son las empresas a las que dicen que quieren ayudar. Quieren ayudar de verdad. Yo no soy quien para dar consejos, pero le doy una receta. El presidente de la República, con 5 centavitos de humildad, 5 centavitos de humildad, como decía Julio Jaramillo, parafraseando con el cambiecito de la humildad, debería aceptar que se equivocó al remitir los 2 proyectos confiscatorios de herencias y plusvalía, que implicó que se frenaran muchos proyectos inmobiliarios y se perdieran muchos empleos, miles de empleos, de albañiles, de mecánicos, de pintores y de gente que trabaja en la industria de la construcción, porque se pararon esos proyectos inmobiliarios, porque cometió el presidente Correa un segundo error, y 2 errores no hacen un acierto. Dijo que retiraba los proyectos de forma provisional, entonces pende todavía sobre la cabeza del ciudadano, del ecuatoriano que quiere ahorrar a través de la compra de un bien, de un departamentito, con esos 2 absurdos proyectos de herencias y plusvalía que se les llevaban casi todo, casi el 80% en cuanto a herencias y plusvalía le sacaban lo que sabemos. Entonces, se frenaron esas inversiones y al retirarlo en forma provisional, la gente sigue teniendo miedo. 17% menos de cemento se ha vendido en el Ecuador desde junio del año pasado. Hay una caída de la construcción impresionante. Por supuesto, y una pérdida de empleos brutal en la construcción, que es muy generadora de empleo. Por lo tanto, señor presidente, si quiere preocuparse del empleo, firme acuerdos comerciales, traiga la inversión extranjera, dé garantías a esa inversión,
tenga un discurso amigable para con el sector privado, pues no le meta al Che Guevara en medio de la relación obrero-patronal, con una carta que se remitió por parte del gobierno hace un mes y medio. Pero la señora María Augusta Calle dice, no podemos poner en riesgo las 2 horas de lactancia de la madre. Y la señora Jimena Ponce la complementa y dice, mi pelea ahorita es que los hombres tengan el mismo permiso que las mujeres. Yo les dijera a ambas, y lo digo con respeto, ¿por qué no plantearon este proyecto de ley el año pasado? Pues durante los últimos 9 años, cuando había plata para ser generosos con licencias de 11 meses y medio. ¿Sabe usted, Gonzalo, y la gente que escucha Radio Democracia, lo que significan 11 meses y medio de licencia sin sueldo? Pero es que es una cosa de locos, se decía ayer en la Asamblea, una cosa de locos. 11 meses y medio al padre de esa criatura, para estar con el niño 11 meses y medio sin sueldo. ¿Por qué no lo hicieron cuando había plata? Hoy que se acabó la plata, hoy que tuvieron la irresponsabilidad de no ahorrar en época de vacas gordas para cuando vengan las vacas flacas que ya llegaron, hoy se les ocurre, para decir que están preocupados por el desempleo, decir, vamos a dar licencia por 11 meses y medio y 9 meses la madre de familia. Y repito, ¿con qué plata esos padres de familia, si no tienen ingresos, con qué plata van a comprar los pañales y lo que necesita ese niño y sus hermanitos? ¿Y con qué van a comer? Pero es que esto es, y repito, con todo respeto, una colosal improvisación, Gonzalo. Del lado de la oposición, ayer en esta emisora, en esta mesa de trabajo, la asambleísta del movimiento Pachacuti, Lourdes Tibán, consideró que los padres necesitan el dinero, pero para pagar los gastos que genera el cuidado de un niño que viene al mundo. Así es. Y que de ampliarse la licencia debe ser esta remunerada, reclamaba Lourdes. La gente va a entender tan claramente que si bajamos el número de horas de trabajo, vamos a terminar bajando el número de horas a la semana. Por lo tanto, en el mes vamos a ganar menos. Eso implica automáticamente menos pago, menos alimentación, menos ropa, menos comida, menos todo. Esta opción de la optimización de la jornada laboral es exclusivamente en casos de emergencia, frente a Soledad, buen día. Cierre de la empresa y la pérdida de esos espacios laborales, plantearse una posibilidad temporal durante 6 meses, de acuerdo entre las partes, es decir, el trabajador y el empleador deberán ponerse de acuerdo, en la cual ponemos el hombro en función de continuar con esa fuente de empleo. Las horas trabajadas serán laboradas, serán canceladas, y esto es importante decirlo. Planteamos varios requisitos para que no haya un abuso de esta normativa. Esto de la optimización se le aplique a todos quienes ganamos más de $1,000 y no se le toque para nada al que tiene un sueldo menos de $1,000, para nada, porque ahí nosotros estaríamos buscando de alguna manera la equidad laboral, la equidad en las remuneraciones, pero salvaguardando al ciudadano más pequeño que trabaja más abajo. Estoy hablando de los floricultores, estoy hablando de los trabajadores en las brocoleras. Ahí tenemos a nuestras familias trabajando. Aquí lo que estamos buscando, Gonzalo, es obviamente más trabajo, generar fuentes de empleo, sobre todo para los jóvenes, y cuidar las fuentes de empleo. Aquí, pero siempre esta generación de empleos y de normativas tiene que ser acompañado de derechos. No estamos planteando en el tema de la licencia por maternidad la vaguería. Estamos planteando una opción voluntaria para las madres para el cuidado de nuestros hijos. Cuando viene una boquita más a la casa, lo que tenemos que hacer es trabajar. ¿Para qué? Para dar mejores días a nuestros hijos. Y le pregunto, si a Lourdes Tibán le hubieran dicho, Lourdes, vas a cobrar 1 año de maternidad, créame que yo sería la mamá canguro más feliz del mundo. Pero ahí viene la triste realidad. ¿Y las mujeres que no tienen sueldo nunca en el campo? ¿Qué ha hecho el Estado? Si a mí Soledad me dice están extendiendo derechos, a mí me gustaría que digan las mujeres del Ecuador, tengan o no tengan puesto en la privada o en lo público, desde el día del parto recibirán un bono de salario básico por 3 meses. ¿Qué bestia? Sería un logro increíble para las mujeres que no tienen puesto, porque las que tenemos puesto finalmente cobramos licencia por 3 meses. Exa FM. Yo tengo la impresión de que esto fue enviado desde la Presidencia de la República y la marca, me da la impresión, pertenece al doctor Mera. Bueno, en una sabatina se dijo esto de la licencia sin sueldo, ¿no? Y claro, ahora la pirámide de Kelsen.
que es el orden de importancia de la juridicidad. Primero es la Constitución, luego las leyes, luego los reglamentos. Se han cambiado. Ahora la pirámide de Kelsen es primero la sabatina, segundo los reglamentos, sale, ¿no? Tercero la ley y cuarto la Constitución. Exactamente. Es que es absurdo. Es absurdo. Pero no entonces no socializan adecuadamente en la bancada de gobierno. Por eso es que se enredan en estos dos temas, fundamentalmente en estos dos temas. Tiene usted tanta razón, Gonzalo, que yo acudí a la comisión, y lo dije en EXA hace una semana y media, acudí a la comisión de lo laboral sin ser parte de ella, en mi de justo derecho como legislador, y pedí que retirasen el proyecto en forma de urgencia económica y lo manden por vía ordinaria para tener tiempo de tratarlo, porque si no los errores en esta improvisación colosal van a ser mayores. Y no se me hizo caso, se me dijo que no se podía retirar. Sin embargo, la ley de herencias y plusvalías sí la retiraron. Es decir, cuando les conviene se puede, cuando no se puede. Entonces, hubiese sido muy bueno que me hagan caso, alguna vez que hagan caso a una oposición seria como la mía, alguna vez que me hagan caso, y retiren ese proyecto, no lo aprueben, y se trate en forma ordinaria con el insumo o los insumos que podamos dar los legisladores de oposición de buena fe como la mía, que quiero que esto no salga pato, gato, gallareta, pues, que salga algo razonable. ¿Cómo se puede incluir una licencia, repito, de 11 meses y medio a un padre de familia? Y luego esa empresa, por eso digo que esta ley es a perder, esa empresa tiene que contratar un reemplazo. Y resulta que se va a pasar, y si dieron a luz 3 personas de la misma empresa, tiene que contratar al tercio de la empresa, gente que recién va a conocer cómo funciona la computadora de la empresa, cómo funciona el sistema de recorridos en la entrega y en el reparto de su negocio. Y el rato que ya estén entrenados, tienen que decirles, se fueron porque tienen que irse porque ya vinieron los principales, porque se acabó la licencia. ¿Se da cuenta la barbaridad en el tema social? ¿Qué diría un economista especializado en fiscal? ¿Qué es lo que busca fundamentalmente en lo económico el presidente de la República, si es el autor de esto? En mi opinión, lo que se busca es, uno, desviar la atención sobre el problema serio del desempleo, porque perdieron 85,000 ecuatorianos, señor presidente. Perdieron el empleo en el año. Son más que los 60,000 que pero por supuesto, mencionábamos ayer con vistazo. Son 85,000 ecuatorianos, de los cuales casi el 40%, 33,600 son jóvenes de entre 18 a 24 años. Entonces, ahora se preocupan del tema juvenil. El otro día, alguien del gobierno, no sé quién, dijo que fue un error quitar el contrato a plazo fijo. Pero por Dios, si fue un error y lo reconocen, ¿por qué no lo reparan? Pues, ¿por qué no meten en esta colosal improvisación? No meten algo que sí es racional, que es meter el contrato a plazo fijo, que genera plazas de empleo y trabajo. Esa es la primera razón, el desviar la atención. Y la segunda, me imagino yo, es que hagamos lo que estamos haciendo usted y yo ahorita, conversando de esto, mientras por otro lado se están tomando 1/3, pero por Dios, 1/3 es harta plata, 1/3 del fondo de cesantía, que es de cada ciudadano. Ayer alguien del oficialismo decía, es que esa plata ya no es del ciudadano, como que no es. Perdóneme, el día anterior a que a mí me pagan mi salario, esa plata no es mía, es de finanzas. Pero el día en que me pagaron mi salario, al segundo de que me pagan mi salario, es plata mía. Entonces, esa plata que el empleador, así sea el Estado, si es que es la empresa pública o el sector público, el día en que el empleador depositó ese 1%, ese tercio del fondo de cesantía ya es plata de la cuenta individual del ciudadano. Y no se puede aceptar aquello de ser generoso con plata ajena. No es aceptable. El material didáctico para el cual usted es un campeón en la Asamblea Nacional. Gracias, y perdone que lo califique de esa manera. Más bien le agradezco. Usted puede reiterarle a la gente a través de Democracia TV lo que significa para usted, ahí está bien, un salario del trabajador, un salario convencional de 8 horas. ¿Por qué ubica la cantidad de 274 en tratándose de una obligación reducida a 6 horas por día? ¿Qué tomó en cuenta usted en estos parámetros? ¿Y el efecto comparativo en qué radica? Perfecto. Si un ciudadano gana $366 al mes, correcto, por trabajar 8 horas diarias, o sea, 40 semanales, si se baja su horario de trabajo a 6 horas, bajará su salario a $274. Es decir, 366 le bajan a $274. Esto no es posible. Lo que el Ecuador necesita es trabajar más y que el trabajador ecuatoriano gane más. Ojalá pudiese ganar más, pero que le bajen a $274
porque la empresa está mal. Más bien, si la empresa está mal, necesita trabajar más para salir del apuro. Pues, ¿cómo cree el gobierno que si se le baja 6 horas la carga familiar a todos los empleados de una empresa, cómo cree el gobierno que va a salir a flote? No va a salir a flote, se va a meter más en el hueco, pues, porque está trabajando y generando menos. Pero por Dios, lo que se requiere en este país es trabajar más, ocupar la mano de obra de la mayor cantidad posible, precisamente para generar empleo y a su vez generar riqueza, generar posibilidades, por ejemplo, de exportar. Por eso que digo que debemos suscribir convenios y acuerdos comerciales con Europa, con Asia y con Estados Unidos, para que el agricultor ecuatoriano, el agroindustrial, pueda vender su producto al exterior y a cambio recibir esos rectangulitos verdes que se llaman dólares, Gonzalo. Así se genera empleo, así se genera una economía que pueda salir del subdesarrollo. Colombianos y peruanos lo están haciendo. Nosotros no lo hacemos porque el gobierno resolvió no firmar con Estados Unidos. Con Europa está tambaleando la negociación y con el Asia ni de lejos. Ya. Ahora, en términos generales, todas las reformas laborales, francamente, están detenidas por las reformas, ¿cómo se llama? O cómo podríamos decir, por las licencias de maternidades. Sí, hay esa. María Augusta Cassi ayer en el plenario, luego de mi intervención, manifestó que en alguna medida tengo yo razón. Cuando yo dije, ¿cómo va? ¿Qué afirmó? Ella afirmó doña María Augusta? que 9 meses de licencia sin sueldo es un error. Y otro legislador, cuyo nombre no recuerdo en este momento, también del oficialismo, manifestó lo mismo. Esta creo que es la razón por la cual ayer no se votó, y se votará posiblemente mañana, si es que se vota. Pero Gonzalo, estamos contra el tiempo, pues. ¿Por qué? Porque se envió con ley de carácter de urgencia económica. Pero si había urgencia en el tema de desempleo, ¿por qué no mandaron hace un año, pues? ¿Por qué ahora se es tan generoso de dar una licencia de esa magnitud? Es que los errores que está cometiendo el gobierno por improvisaciones es enorme. Para ello, o hay que cambiar de modelo, o hay que decirle al gobierno que oiga un poquito más la opinión de los que sí entienden del tema. ¿O está enredado el propio secretario jurídico de la Presidencia de la República, que estuvo ayer también a explicar, Así me dijeron, a tratar de socializar así con me su dijeron, bancada? Así me dijeron, pero alguien me dijo también ayer que el gran error es que el Movimiento Alianza País se reúna a su bancada, debatan entre ellos y ya lleven hechito el proyecto o la forma en que se va a votar al plenario. ¿Y dónde está el debate con la oposición? Pero es que parlamento significa parlamentar, hablar, y se supone que uno interviene en el Congreso, en la Asamblea, les llaman hoy Asamblea. No, ellos son muy exclusivos. Claro, pero es que se llama parlamento para sectarios, que yo, inclusive, con mi discurso, trate de convencer al del frente, pero sí eso se hace en todos los parlamentos del mundo. Se argumenta, se discute para tratar de convencerle al otro, y así afloran buenas ideas, se recoge lo bueno de cada quien y se hacen leyes positivas. ¿Alguien no les pudo decir que la modificación de la jornada laboral es una clarísima violación al contrato individual de trabajo que se había pactado? Sí, se lo dijo, y además es violatorio del numeral 2 del artículo 369 Entiendo que de la fue Constitución. Aguilar el que mencionó esto, No, me parece que fue Torres, no estoy seguro cuál, pero en efecto o fue Miguel Ángel Moreta de la bancada de Creo, que manifestó claramente que se está violando el artículo 369, me parece, no, el 326, perdón, el artículo 326, numeral 2, en que dice que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles, de tal manera que no se puede bajar el ingreso al ecuatoriano. Además, no es conveniente, más allá de que han jugado con la democracia de forma tal que hasta hicieron reformas a la Constitución en forma inconsulta e inconstitucional además. Sin embargo, hoy por hoy vemos que se hace lo que Carondelet así resuelve. Nos encantaría y queremos nosotros entregar a ustedes lo mencionado por dos asambleístas damas. Tengo un poquito de tiempo, creo que 5 minutos, exactamente 5 a 6 minutos, para que nos pueda acompañar el señor asambleísta Donoso. Cristina Reyes intervino, y intervino también Cintia Viteri. Esta última criticó la licencia de maternidad sin sueldo porque considera que un empleador va a pensar 1000 veces antes de contratar a una mujer en edad reproductiva. Este es el tema. Así es. Este es el tema. Si lo ven allí, recientemente casada, si lo ven en edad conveniente como para que va a resultar para la empresa
una posición bastante incómoda y mucho más para la persona que pueda denotar o detectar que le están impidiendo el ingreso a una determinada empresa justamente porque saben que o está encinta o está en condiciones de quedarse encinta. Entonces, ¿cómo van a ver a estas personas y qué flaco favor le van a proveer o hacer esta cantidad de asambleístas que no tienen un poco de reflexión? Aquí está ya Luis Fernando Torres, pero quiero que me responda esta parte que le acabo de Encantado, Gonzalo. Es que el flaco favor es de ambos lados, pues. Primero, les ponen en seria situación de dificultad de conseguir empleo a las madres en edad reproductiva. A las mujeres, perdón, en edad reproductiva. Iba a ser vergonzantes, ¿no? Pero claro, sobre todo una chica, una mujer en edad reproductiva va a tener serias complicaciones en encontrar empleo. Y no solamente eso, hombres cuyas parejas estén en edad reproductiva. Porque puede ser que él también sea merecedor, entre comillas, de esta licencia. El hombre, el padre de aquella mujer, que el empresario ni siquiera lo conoce, a la mujer de un ciudadano que viene a pedir empleo. Entonces, ¿qué va a tener que preguntarle? Oiga, ¿usted tiene pareja? Sí. ¿Su pareja está en edad reproductiva? Sí. Ah, caray, ¿está embarazada? Es decir, imagínese usted la situación de orden social que se le pone a la mujer en edad reproductiva, a la pareja, al esposo de esa mujer en edad reproductiva. En general, se le está haciendo un flaquísimo favor a la ecuatoriana y al ecuatoriano, y hoy lo digo ecuatoriana y ecuatoriano no por llevar esa absurda de él y la. Le están poniendo en seria dificultad al ecuatoriano en general, cuando nos dicen que lo que quieren es precautelar el empleo, pero por Dios, parece broma de mal gusto. Esta colosal improvisación nos va a traer como consecuencia serios problemas en la generación del empleo y la generación del bienestar. ¿Ustedes creen que se dan cuenta las distinguidas damas? Sí. Y sus esposos, la colosal improvisación le transmitimos ahora al domicilio particular de Luis Fernando Torres aquí en la capital de la República y también al domicilio particular de Marco Proaño Maya, un asambleísta en ejercicio y un ex asambleísta de gran experiencia. Ahora comentan esto de las licencias por maternidad que traban las reformas laborales. Se presentaron ayer nuevas propuestas y ni el oficialismo ni la bancada oficialista logró este acuerdo. Vamos, señoras y señores, a escuchar lo que ha manifestado en las últimas horas. Con total coherencia, con experiencia y talento, Luis Fernando Torres. Asambleísta, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Entiendo que el entrevistado Patricio, que se encuentra en la radio, ha sido muy claro en señalar los alcances de esta propuesta que ha hecho el oficialismo. Patricio Donoso. Y por supuesto también los problemas que tiene el otorgar la posibilidad de una licencia opcional sin derecho al sueldo. Ello significaría que solamente podrían acogerse a esta licencia las mujeres que trabajan por hobby, porque una mujer pobre que necesita ganar no va a retirarse de su trabajo para no ganar un solo centavo 9 meses después de la licencia que por maternidad tiene derecho. La gente vive de lo que gana. Claro, como le digo, a una mujer que trabaja por hobby podrá darse el lujo, efectivamente, de optar por esta licencia y no ganar durante 9 meses, pero la mujer que sí trabaja para ganar no va a acogerse a esta licencia, de tal manera que viene a ser una de esas propuestas de orden simplemente politiquero, que tal vez estaría bien para pueblos desarrollados como Dinamarca, país mencionado en el informe de la comisión, pero no para el Ecuador, y más aún en esta crisis en que la gente necesita trabajar, necesita dedicarse a sus labores para ganar aquello que requiere para su familia y para sus hijos. Sí, yo deseaba escenificar una plática, una mixtura entre lo que siente un ex asambleísta y lo que percibe naturalmente in situ
un asambleísta en ejercicio. Van a ver si nos dan esta complacencia, doctor Proaño Maya, señor doctor Luis Fernando Torres, de conversar entre los dos sobre las características de esta iniciativa, esta novelería, este invento seguramente de Palacio que quiere cumplir o rescatar como objetivo un poco, muchísimo dinero, un fondo de solidaridad que en algún momento de necesidad incluso pueda ser una opción de solución para el gobierno, para la caja fiscal, por un lado. Y por otro lado, ¿esto qué significa? Una burla, una demagogia en contra de los trabajadores y en protección, comillas, de la lactancia de los niños. Un favor increíble, de una sensibilidad impresionante. Me voy para atrás de la sensibilidad de la bancada de gobierno. ¿Creen ustedes, señores asambleístas, ex asambleísta y asambleísta en ejercicio, que la gente se va, digamos, a tragar este cuento, perdone por el término, a tragar este cuento, o están comentando de diferente forma al interior de las familias ecuatorianas respecto de esta iniciativa que más convendría retirarla porque es un ultraje al sentido común inclusive, un ultraje a la capacidad de asimilación de parte de la familia ecuatoriana? ¿Qué bajo les tienen a los pobladores de esta humilde pero digna nación? A veces la dignidad también falla, pero digo, humilde nación, que tiene sus talentos especiales, sus percepciones singulares. No es que no se dan cuenta de lo que le quieren hacer, pero disimulan en unos casos, y en otros casos quieren que ustedes les representen. Vamos con el señor doctor Proaño Maya. Buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo. El gobierno nacional ha manifestado que ¿por qué tiene que pagar la pensión de los jubilados? Me refiero a la prestación de salud. Y ha dicho despectivamente que ¿por qué tienen que cargar al Estado los huesos? Porque el gobierno tiene que pagar la atención de salud de los jubilados, la razón de ser del IES. Pero además son tan torpes los que quieren dilgarle esto al gobierno que se olvidan que eso era una ley privatizadora, que esa jugarreta era porque querían privatizar al IES. Entonces darle la carne al sector privado, los trabajadores jóvenes, activos, que cotizan y que no se enferman, y darle el hueso al Estado, los jubilados que van a recurrir muchas veces al servicio de salud en las enfermedades catastróficas. Son tan torpes que ellos que defienden el IES, están contra la privatización y defienden con conocimiento o sin conocimiento esta ley privatizadora por hacerle daño al gobierno. Exa FM. Usted va a hacer el desarrollo de reacción, digamos, de parte suya de lo manifestado por el presidente, pero yo le estaba solicitando previamente una opinión sobre estas licencias de maternidad que se han trabado al tenor de la discusión de las reformas laborales en el Parlamento. ¿Cuál es su opinión? Y luego retornamos al otro tema después de escuchar a Luis Fernando Torres, doctor. Mire, hay una opinión de la Organización Internacional del Trabajo que ha exhortado a sus países miembros a que se amplíe la llamada licencia por maternidad. Chile es en este momento el país que tiene el mayor derecho social para las mujeres que tienen que proteger a sus niños porque significa proteger a la sociedad y proteger a la vida. Pero esa licencia con maternidad tiene valor cuando es remunerada. Caso contrario, es una ficción que va a morir en las horcas del papel. En consecuencia, si es que había la voluntad del gobierno de ampliar la licencia por maternidad, tenía que hacerlo de 12 semanas a 14 semanas, a 16 semanas,
pero con remuneración, lo cual en un momento de crisis económica no es la convocatoria, porque hay que pensar en la sociedad global, en producen y en quienes invierten. En consecuencia, lamentablemente se han dado decisiones legislativas que, por cierto, bajo una denominada reforma o derogatoria, hay una regresión de derechos. Por ejemplo, se ha derogado el derecho que se llama tiempo de protección. Si actualmente un afiliado al IES queda cesante, él tiene derecho al tiempo de protección en la prestación de salud durante 60 días. Y si en ese periodo esa persona que aportaba al IES se enferma, tiene el derecho a ser atendido en cualquier unidad médica del IES. Este derecho se ha suprimido. Igual se ha suprimido lo que se llamaba el aporte de solidaridad del Estado para la cesantía para quienes tenían remuneraciones más bajas. Es decir, si en el acumulado de la cuenta personal del afiliado de cesantía era inferior al doble de la remuneración, el Estado tenía la obligación de financiar la diferencia al cargo del presupuesto general. Este derecho también se ha suprimido. Es decir, yo creo que los señores asambleístas deberían tener mucha atención cuando en los proyectos de ley se dice se deroga tal artículo, se deroga tal disposición, porque en esas derogatorias está precisamente la regresión de los derechos. Ahora vamos con el otro tema que nos estaba explicando, las expresiones que vamos de nuevo a hacer escuchar a la ciudadanía para cobrar coherencia. Esto dijo el señor presidente de la República el día de esta antevíspera, me parece. Porque el gobierno central tiene que pagar la atención de salud de los jubilados, la razón de ser del IES. Pero además son tan torpes los que quieren endilgarle esto al gobierno, que se olvidan que eso era una ley privatizadora, que esa jugarreta era porque querían privatizar al IES. Entonces darle la carne al sector privado, los trabajadores jóvenes, activos, que cotizan y que no se enferman, y darle el hueso al Estado. Los jubilados que van a recurrir muchas veces al servicio de salud en las enfermedades catastróficas. Son tan torpes que ellos que defienden el IES, están contra la privatización y defienden con conocimiento o sin conocimiento esta ley privatizadora por hacerle daño al gobierno. Exa FM. Es una ley privatizadora por hacerle daño al gobierno, dice el primer mandatario. ¿Usted qué opina de esto? Ahora sí. Mire, la ley del 2001 es una ley que permitió la sustentabilidad económica y financiera del IES, porque incluyó disposiciones fundamentales que permitieron que actualmente la institución más importante de los derechos sociales, como es el IES, tenga todavía la vigencia institucional para defender a afiliados y jubilados. Pero cuando dice el gobierno nacional que por qué tiene que pagar el Estado la prestación de salud de los jubilados, pues simplemente porque así lo dispone la ley. La Ley de Seguridad Social, en el artículo 10, literal D, en el artículo 94, en el artículo 106, dice claramente que los jubilados tendrán derecho a ser atendidos en las mismas condiciones que los afiliados activos. Este es un mandato de la ley que está vigente y todos los ecuatorianos tenemos la responsabilidad de cumplir y acatar las leyes de la República. Pero a mí, como ciudadano, como ser humano, me duele las expresiones cuando se dice que por qué tiene que cargarse al Estado los huesos. Pues, si
queremos hacer una interpretación sociológica, el cuerpo humano es una unidad. Es carne, huesos, músculos, nervios, neuronas. Y cuando se fracturan los huesos, no se puede dar un paso, un solo paso. Y es que los huesos son los que soportan y sostienen a la vida. Nosotros le decimos al gobierno nacional que esos huesos, cuando quiso decir los jubilados, tienen derecho a la vida, tienen derecho a los sueños. Ellos son hombres y mujeres que con talento, con carácter, con lucidez, hicieron familias, construyeron empresas y dejaron sus vidas en oficinas, en fábricas de empresas. Y ahora se les quiere negar el derecho a vivir con dignidad y con decoro. Ayer en un programa de opinión me decían que el gobierno debería pedir dispensas a los jubilados y a los viejos de la patria. Yo les dije que los jubilados no necesitan ni reclaman dispensas de nadie, que no reclaman ni necesitan compasión de nadie. Ellos quieren solamente respeto y solidaridad. Ellos quieren no ser ofendidos ni por el poder, ni por la ingratitud, ni por la maldad. El gobierno nacional debería escuchar lo que dijo el Papa Francisco cuando estuvo aquí en el Ecuador. Él dijo que la violencia contra los viejos es tan dolorosa como la violencia contra los niños. Todos debemos respetar a la vejez, que no es una amenaza, es apenas el final de una obra que pudimos construir en la vida. Porque yo le digo a usted, Gonzalo, ¿qué son los viejos? ¿Acaso no tenemos en la conciencia que cuando un hombre nace tiene como destino envejecer? La única forma de envejecer es morirse. Y la única forma de vivir muchos años es envejecer. ¿Pero qué son los viejos? Son hombres y mujeres que estuvieron antes que nosotros, que pelearon por nuestras vidas y pelearon por la vida de ellos. Por eso, cuando un hombre abraza a un viejo, debe pensar que se abraza a sí mismo. Una sociedad bárbara se diferencia de una sociedad civilizada por el respeto que es capaz de dar a sus viejos y a sus niños. Por eso el trabajo por los niños y por los ancianos es el acto más noble que puede tener un ser humano en la sociedad. Brillante, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Proaño Maya. Señoras y señores, estamos buscando la verdad.